dentro de sus factores de selección era de al menos 50%, a partir de la admisión 2021 se puede reducir hasta un 30%. El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, dijo al diario El Mercurio que en el Mineduc están contentos al observar que ya en la oferta preliminar de carreras para 2021 la mitad de las universidades realizó un cambio en sus ponderaciones, lo que a su juicio muestran luces de que el sistema está reaccionando a la mayor flexibilidad. Según la autoría, priorizar la trayectoria escolar podría tender a favorecer a quienes, desempeñándose muy bien en sus contextos, no contaban con una buena preparación para la prueba de admisión. Esta situación se da con más fuerza en jóvenes de contextos vulnerables, por lo cual debe destacarse que esta medida de flexibilizar el peso de la prueba va en la línea de permitir una mayor equidad. En la Universidad de Magallanes, por ejemplo, la mayoría de las carreras, salvo Derecho y Medicina, el ranking y las notas de enseñanza media ponderan 60 o 70%. En ingeniería, la prueba que más pesará será la matemática, 20%, consigna el matutino. Las universidades regionales y aquellas ubicadas en zonas extremas también se podrían ver favorecidas al tener más flexibilidad para adaptar los requisitos a sus realidades, según Vargas. De hecho, el plantel, como la Universidad Arturo Prat Iquique y la UD de Valparaíso, hicieron ajustes. En esta última, modificaron las ponderaciones de odontología para dar 30% al NEM y 30% al ranking. Un 35% ponderarán las notas para postular a literatura en la Universidad de los Andes, carrera que en el ranking se considera en igual magnitud según el Mercurio. El plazo de inscripción para la prueba termina el próximo 21 de agosto y para unirse al proceso deben ingresar a la página acceso.mineduc.cl. Interesante, es decir, aquellos que han hecho buen desarrollo escolar van a estar peinados para atrás. Porque imagínate, el 60% del puntaje y hasta el 70% puede darse con las notas, con el NEM y con el ranking. Jarita. O sea que te puede ir como las pelotas en la prueba y puedes quedar igual, ¿sí? Pero es que, a ver, esto es un poco una opinión personal, pero por ejemplo, según yo, los que han tenido buenas notas en el colegio aspiran a las universidades de mayor nivel, ¿Sí? y la mayoría de ellas no han cambiado las ponderaciones en su... Sigue siendo... Igual siempre han pedido harto NEM y ranking, también es verdad. Sí, Más que las otras pero universidades, pero no las correcto, subieron no, a que 60%. es una selección que van a hacer y se va a notar más la diferencia, porque yo digo, claro, sí, va a ser más fácil entrar, pero al primer año te van a dar la PLR, pues, porque un 7 en un colegio no es igual al 7 del otro colegio, pues, y podéis tener, y hay hartos casos en que si no cambias del liceo alemán al hispanoamericano, pues, un 7 del hispanoamericano tiene harta diferencia con un 7 en el liceo, pues, ¿ya? Profe, Entonces, a la U y allá el primer año al tiro nomás, porque hay una diferencia tremenda en lo que es el contenido, pues. Yo lo veo así también. Sí, profe, te entiendo, pero para aquel que quiere entrar, por ejemplo, a estudiar medicina, ya pues no entraba ni a la Católica ni a la Chile, pero tampoco entraba a las otras universidades, que se dio en la frontera, que eran regionales, y ahora existe más la posibilidad que puedan entrar. ¿Mm? Y después te vas a encontrar con que no te van a preguntar de qué universidad saliste, sino que eres médico nomás. Ya cuando vaya a entrar a algo más exclusivo, te preguntan de dónde saliste. ¿Sí? ¿Quién me hablaba por ahí? ¿Vos? Yo es que, o sea, a mí me han contado personas por experiencia personal y también de afuera que en esos casos en que vienen alumnos de colegios de calidad inferior y se van a universidades que exigen demasiado, el primer año lo arrasan literalmente, pero como que después se acostumbran.
sea, no es que durante toda su carrera les vaya mal, No, es que casi espérate. siempre el primer año nomás. Sí, Pero después se adaptan y les va como lo otro. es que ahora el sistema, es que yo estoy opinando desde mi perspectiva. Yo cuando estudiaba, pasáis el primer semestre, si no cumplís los requisitos, PLR y para afuera. Ahora creo que ha cambiado, pero creo que durante un año, pero hay algunos que ni eso aguantan, pues decir, no logran ambientarse, ¿ya? Tal vez los dentro de tu círculo, repito, tu círculo, ¿y cuál es tu círculo? Alumnos, tus amigos están en colegios particulares o de buen pasar, donde el nivel académico es bueno. Pero ¿qué me va a decir un cabro? No creo que tengan la experiencia de un cabro que estudió en un colegio, en un liceo de los Bajos de Mena, pues, donde ahí los cabros les pagan porque vayan a clase, pues. Entonces, es complejo el caso. No, Es lo no, que- sí, o sea, por eso me refiero a gente no, sí, no me refiero a amigos míos que vienen de colegios buenos, sino, por ejemplo, mi papá me contaba de que, no sé, de sus trabajadores, su hijo, que iban a la universidad, al principio les costaba mucho, pero después se adaptaban. no, si eso le cuesta a cualquiera, pues sí. Yo diría que son muy pocos los que no les cuesta el primer año, porque hay un cambio tremendo y uno se adapta, pues sí. Después, pregúntale a tu papá, primer año uno estudia como loco, se amanece estudiando y después cuando está en tercero o cuarto, ¿hace lo mismo? No, pues porque ya agarró el ritmo y agarró el sistema. Pero en cuanto a conocimiento, si bien es cierto que ahora hay más posibilidades, no te largan el primer semestre, te dan un año, pero tú tienes un año para ambientarte, ¿ya? Para desarrollarte. Pero hay algunos que ni con eso, ¿ya? Logran seguir, pues simplemente es alto, sino que métete a las estadísticas de las universidades, nomás pueden, tú lo puedes ver y el caso de deserción y los que continúan, los que terminan las carreras, no, porcentaje bajísimo, ¿no? En algunas carreras, porque hay otras que el porcentaje es altísimo, ¿no? Es cosa que te metas y veas estadísticas, no, y eso lo puedes hacer, ¿no? La cosa es así más o menos, ¿no? Pero uno lo ve cuando llegan a la universidad. Yo lo veo en los institutos profesionales, ¿no? La diferencia. ¿No? Yo sé que le hacía clase a algunos que ustedes podrían haberle dado clase a los cabros, po, y lo encontraban difícil, po, ¿ya? Aquí me decía la Universidad Tecnológica, no sé cuánto, de Chile, en el INACAP, es universidad, po. Hice clase ahí y dejé de hacer clase porque es tan bajo el nivel, ¿ya? También he hecho la de Concepción y ha bajado mucho el nivel en la de Concepción. Sí, Jarita, pero también decir que, por ejemplo, nuestro colegio pertenece al alto nivel igual, pienso yo que es un poco alejado de la realidad porque muchos colegios en Santiago tienen materias de primero de universidad en su escolaridad de media y nosotros igual vamos medio vacío para mí. Es que depende de cuánto consideres tú, pero el nivel del colegio es alto. Y ya imagínate, ¿cuántos colegios son en Chile? ¿Mm? ¿Cuánto? No ¿Cuántos tengo idea, colegios son en Chile? lo voy a buscar. Una cantidad tremenda de colegios. Y, Chile, y el liceo está, yo diría que entre los 200 colegios, ¿no? O 300 por ahí de estar, que es harto, ¿no? Busca cuántos colegios, el número de colegios que hay en Chile. ¿No? Y te vas a dar cuenta que sí, es alto. Tú tienes razón, hay colegios que son bravos, es decir, son bravos en el sentido de la exigencia, porque eh, pasan, pasan materia a nivel de la universidad en los primeros años. Y eso es verdad. Bueno, ahora que han cambiado todo, pero yo recuerdo que cuando hacía los electivos de antes, ya, el nivel que yo tenía eran los mismos que hacía en la universidad.
Y los cabros me decían después que llegaban a la U, oiga, profe, me hacen los mismos ejercicios que me hacía usted. Pero bueno, es para conversar harto. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a trabajar con lo que es la próxima semana, que es el ensayo. ¿Ya? El ensayo de común, como les coloqué ahí, la parte común, tiene... ahí está. El temario obligatorio. Ah, no, pero no lo están viendo ustedes, pues puta que soy vivo. ¿Ya? Presentar ahora. Ahora sí. Mire. ¿Ya? Ondas, sonido, luz, tierra, onda sísmica y el universo. Eso es del obligatorio. Y además lo otro, todo este temario más movimiento circular y fluido. ¿Ya? Eso es lo que entra en el ensayo. Bien, entonces revisemos ejercicios de eso. Son muy elementales porque esa parte es muy elemental, ¿no es cierto? No hay nada complicado del otro mundo. Dice, ya, la distancia recorrida por una onda en un periodo se llama Longitud de onda. longitud de onda, correcto. ¿Cuál de las siguientes es la velocidad de una onda que viaja con longitud de onda lambda, frecuencia f y periodo t? ¿Cuál de todas esas expresiones que está allí? Velocidad lambda por frecuencia. ¿Ya? Es Sí. decir, ¿cuál? La letra C. Bien. Ahora, considerando esta misma relación, uno puede responder esta. La frecuencia de una onda se duplica cuando la longitud de onda permanece igual. ¿Qué sucede con la velocidad de la onda? Se duplica. Se duplica. ¿Y por qué se duplica? Porque una relación directa. Correcto. Profe, ¿Sí? pero si sigue en el mismo medio, según yo, no cambia nada la velocidad. Si siguen en el mismo medio, ya, pero sí puede ser, pero es que aquí es una situación en que de alguna forma se hace que se duplique. ¿Ya? Si yo emito, a ver, si yo emito una onda en una cuerda, por ejemplo, ¿ya? Va a tener una cierta velocidad, pero si en esa cuerda duplico la frecuencia, ¿cómo duplico la frecuencia? Dándole más tensión, por ejemplo. ¿Ya? Dándole más tensión, el medio va a ser la misma, la cuerda, pero la velocidad se va a duplicar. Pero, o sea, yo pienso, por ejemplo, en una onda sonora en el agua, por mucho que yo le cambie la frecuencia o la longitud de onda, la velocidad va a seguir siendo la misma. Pero esa no es la situación aquí. ¿Ya? No te dicen eso aquí. ¿Ya? Te dicen que si yo tengo una onda cualquiera, en cualquier medio, ¿ya? Entonces, tiene que ser un medio natural, claro que no va a cambiar en un medio en que la velocidad permanece constante. Una onda sonora en el agua, si no cambia el medio, pero en otro medio sí. Aquí no me dicen en un caso particular. En un caso particular, claro que puede ocurrir. ¿Ya? Esto está generalizado. De acuerdo a esa expresión, matemáticamente va a ocurrir eso. ¿Ya? Pero Jarita, por ejemplo, si uno pone en el agua una radio que esté emitiendo una frecuencia, simplemente pone una frecuencia doble, ¿no? Uh-huh. Al final también Sí, se pero dice es que que va a ahí va a tener variar la doble longitud de velocidad. onda, ¿no? Si el Borja tiene González, Borja tiene razón, ¿ya? Tiene razón de que si yo considero, por ejemplo, la luz, yo puedo variar la frecuencia de la luz, ¿sí? Y la velocidad sigue siendo la misma. Si estoy en el vacío, estoy en el aire, es correcto. Porque la onda se equilibra, ¿o no? Para que Sí, o sea, porque la longitud de onda. con la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales.
Pero aquí, ¿ya? Aquí, O sea, si la frecuencia se duplica, de ahí yo infiero que de algún modo cambió de medio. sí, tiene que haber, puede haber cambiado de medio. No sé, pero, ¿ya? Puede haber ocurrido, pero aquí no me dicen, y es factible eso. Lo mismo que la que sigue. La frecuencia de una onda aumenta, la velocidad permanece igual, que en el caso que tú me señalabas. ¿Qué sucede con la distancia entre dos crestas consecutivas? ¿Ya? Es decir, cuando me hablan de dos crestas consecutivas, ¿de qué me están hablando? Longitud. Disminuye Es la longitud de onda. de la Y longitud de onda. en este caso sí se da lo que tú dices, ¿no es cierto? Y ahí son inversamente proporcionales, pues entonces ahí va a disminuir. Pero Jarita igual no sería cambio de medio porque lo que cambia en un cambio de medio es la longitud de onda, no la frecuencia. Sí, pero si yo te coloco el ejemplo anterior, yo altero las condiciones, ¿ya? Altero las condiciones del medio en el cual se propaga, ¿ya? Si tengo una cuerda y produzco una perturbación con una determinada frecuencia, va a tener una velocidad, ¿ya? Y si en esa misma cuerda le cambio la tensión, aumento la tensión, la velocidad va a aumentar también, ¿ya? Y va a cambiar la frecuencia, se va a mover mucho más rápido. Entonces, yo tengo ahí ya un ejemplo en que satisface la condición. Entonces, se puede dar. Después dice, ¿cuál de las siguientes declaraciones sobre la onda transversal es correcta? La letra E, ¿cierto? En que las partículas vibran en dirección perpendicular con respecto al movimiento de la onda. Y la otra, cuando son longitudinales, las Van a favor de partículas la... sí, vibran. Ya. Ya, por ejemplo, esta. Una onda viaja sobre una cuerda de longitud L, densidad lineal μ y tensión, ¿ya? T. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? La C. La A, ¿o no? No, porque es con raíz la Porque fórmula, ya no es inversa. lo acabo de decir. Lo acabo de decir. Es que creo que no es inversamente proporcional porque tiene la fórmula es con raíz cuadrada, creo. Es con raíz cuadrada y depende directamente, la velocidad depende directamente de la tensión y de la densidad lineal, que es masa por unidad de longitud. ¿Ya? La densidad lineal se refiere a la masa que hay por unidad de longitud. Es decir, si la cuerda es más gruesa, más delgada, eso va a depender. Jarita, Entre pero más si yo... gruesa, más lenta. Son inversamente proporcionales. Ustedes lo pueden ver en la guitarra, pues la guitarra se aprecia entre la primera cuerda y la última cuerda, ¿cierto? Tienen distinto grosor, tienen distinta densidad lineal. Y ahí uno puede ver que se mueve la velocidad menor en las más gruesas. ¿Ya? Jarita, Sí, y pero... efectivamente la ecuación está dada en función de una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de la tensión partido por densidad lineal. ¿No? Jarita, Sí, pero al variar la tensión no estoy afectando la longitud de onda tampoco. para Cuerda. para una cuerda, sí, pues va a variar también la longitud de onda. Po. Puede variar. Es que depende Jarita,
depende, en la cuerda, depende, la longitud de onda puede permanecer en una cuerda, es que depende de la onda. Y ahí estamos específicamente en una cuerda en un medio material. Ya, dice, el pulso de una onda viaja... Jarita, Sí, ¿cómo era la fórmula? Eso de la velocidad y la tensión. raíz cuadrada de tensión partido por densidad lineal. O raíz cuadrada de tensión partido por M partido por L. Masa partido por unidad de longitud. Ya, gracias. Ya. Después dice, el pulso de una onda viaja por una larga y delgada parte de una cuerda horizontal y alcanza otra parte de la cuerda que es mucho más gruesa y más pesada. ¿Cuál opción es correcta sobre el pulso reflejado y transmitido por el límite de la cuerda? ¿D? Sí. Siempre que llega a un punto que está sujeto, una cuerda está sujeto a otro punto, ¿ya? Siempre la cuerda siempre el pulso al reflejarse se va a invertir, ¿ya? Siempre y cuando tenga mayor densidad lineal, en este caso. Si no, si ocurre en sentido contrario, no pasa eso, no se invierte, sigue igual. Entonces, sí, se invierte. Si estuviese libre y se refleja sobre sí mismo, ahí no se invierte. ¿Ya? E invertido, y la otra sigue moviéndose de la misma forma, vertical. ¿Ya? En cambio aquí, en el siguiente, va a pasar, sí, efectivamente en la letra D, va a pasar de mayor densidad lineal a menos. Entonces, ya ahí va a pasar de largo, ya la onda, porque aquí esto es más pesada, entonces va a tener más dificultad de separarse. Aquí va a ser menos pesada, entonces va a poder viajar más libremente. Entonces no se va a invertir. El choque no es el mismo que acá, ¿ya? Y va a seguir igual. El pulso reflejado y el pulso es como si estuviese libre aquí, ¿ya? Si es más delgada, es como si esta cuerda gruesa no estuviese sujeta aquí. Entonces, en ese caso, el pulso reflejado va a reflejarse sobre sí mismo y el otro va a continuar como estaba. Entonces, lo repito, siempre que tengan un pulso, ¿ya? Si esto está fijo, la cuerda está fija, ¿ya? Se va a invertir el pulso. O si es más pesada la cuerda a la cual está atada. Si es más liviana, es lo mismo que si esto no tuviese nada amarrado acá, ¿ya? Y el pulso vuelve en el mismo sentido. ¿Ya? Se refleja tal cual iba. Entonces aquí la correcta O sea, es... Profe, no entendí por qué se refleja vertical. porque sigue igual, que se refleje vertical significa que sigue igual como estaba, de la misma forma. ¿Ya? Entonces, si te fijas, vertical significa como iba, hacia arriba. ¿Ya? A eso se refiere en este caso. ¿Ya? Porque dice vertical invertido o amplitud cero, que desaparece. Pero ¿por qué no podría ser invertido? Porque según yo siempre cuando se reflejan, quedan al revés. No. Cuando la cuerda, si tú formas una perturbación en una cuerda y la dejas libre, cuelga una cuerda y produce una perturbación. La cuerda al llegar al extremo va a volver, pero vuelve en el mismo sentido como llegó. arriba entonces. Sí. O Va a sea, llegar si fuera igual. una cuerda totalmente igual en todo el rato, sería todo el rato arriba el pulso. Sí. No. Y aquí se invierte cuando como cambia de material, profe, eso no lo entendí. O sea, obviamente Sí, pues, no que es cambie de que material, pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? Como este es más pesado, aquí viene moviéndose esto, perturbándose arriba, abajo, viene perturbándose de esa forma. Pero al llegar aquí, ya, entonces no puede seguir de la misma forma porque aquí es más pesado, le cuesta levantarla, ¿ya? Le cuesta levantarla.
Entonces lo que vuelve, gran parte de la energía se refleja y la hace de que es como si la invierte la energía y la otra la... ¿ya? Bueno, hay un razonamiento matemático, pero es re complicado. Pero una parte del pulso, Jarita, cuando va a pasar ese material, ¿se vuelve? Sí, se devuelve, por una parte se refleja y el otro se refracta. Es lo Y mismo el que que se la luz en el refracta, agua, po. En la luz en el agua o en un vidrio, parte de la luz se refleja y otra parte se refracta. Es decir, se transmite. Jarita, el que se refracta queda invertido No, no, o el que sigue se igual. refleja. Igual, sigue igual. Solamente el que se refleja puede invertirse. Ah, ya. Y lo último, y cuando pasa de... Y no importa cómo el orden que pasa, o sea, si pasa de más Sí, grueso sí a más importa, liviano. sí, sí importa, por eso es importante saber de Ah, dónde hacia sí. dónde. Siempre que pasa de un medio así que tenga menos densidad lineal a uno más, se va a invertir ya el pulso reflejado. ¿Mm? Y cuando pasa al revés, de uno más de mayor densidad lineal a uno de menos, va a seguir igual. ¿Mm? Ya. O sea, como que rebota. Como que rebota. Ya. Aquí en este caso son dos pulsos idénticos, pero viajan en sentido contrario. Entonces, en este caso, dice que las amplitudes son iguales y positivas. ¿Ya? Entonces, cuando se interfieran, es decir, se junten porque van a chocar aquí, se junten, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese instante? La amplitud de este tiene una energía asociada. La energía de este también tiene una energía asociada. ¿Qué va a ocurrir aquí con la energía? Las energías se van a sumar. Entonces va a aumentar la amplitud. Cuando se suman las energías, se suman las amplitudes y hablamos de una interferencia constructiva. ¿Ya? Por lo tanto, Entonces sería la A. sí, correcto, correcto. Sería la A. En Jarita, cambio, el otro, sí, Jarita, perdón, en el anterior, o sea, ese que está viendo, el de ese, este, después de que se genere como o sea, después que se interfieren, cada cual retoma su forma original. Si no hay disipación de energía, cada cual retoma su forma original. Y ya. continúan. Jarita, entonces en este ¿Sí? caso se toma como el mismo análisis que uno hace en los choques, por ejemplo, Sí, cinemática. choque elástico, perfectamente elástico. Ya. ¿A eso te refieres? Sí, Ya. que se suma como, por La ejemplo, las energía, sí. velocidades. Ya. Claro, eso. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Una es positiva y la otra es negativa. ¿Ya? Tiene energía positiva y energía negativa. Dice dos pulsos, cada uno con amplitud positiva y el otro con amplitud igual y negativa. Es decir, la cantidad de energía asociada a cada una de ellas es la misma, pero una es positiva y la otra es negativa. Cuando se interfieren, ¿qué es lo que ocurre? Allí hay una interferencia pero destructiva porque una energía, la positiva, es contrarrestada con la negativa, ¿ya? Y aquí se anulan en ese instante. Acordarse que las energías son escalares, se anulan, ¿ya? Y al anularse, la energía no va a tener amplitud, porque la energía está relacionada con la amplitud. Entonces no va a haber, después que se cruzan, van a seguir nuevamente, ese va a seguir por abajo y esa va a seguir por arriba. Pero en el instante en que se produce la interferencia, se anulan, ¿ya? Entonces, al anularse, ya no va a haber energía y al no haber energía no va a haber amplitud. Entonces, en este caso, ¿cuál es la correcta? La B. La B, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos una gráfica, ¿ya? Jarita, ¿qué pasa si se van a interferir dos ondas que van en el mismo sentido? ¿Cómo es escalar no afecta? O sea, me refiero, ¿es lo mismo que vayan en el sentido contrario que vayan en el mismo sentido? A ver, de nuevo, por favor, a ver, Por dime. ejemplo, dos pulsos. Uno que va Dos más pulsos van rápido, en el entonces, mismo sentido, pero con distinta velocidad. claro, porque se van a encontrar en algún momento. A eso me Ya, refiero. que van en el Como mismo sentido y tienen que ser velocidades diferentes para que se encuentren. claro, O lo que otro que podría ocurrir es que vayan las dos en el mismo sentido y una choque y se refleje,
y vuelva y se encuentra con la otra. Bueno, ahí vamos a tener que en algunos puntos va a haber una interferencia constructiva y en otros va a haber una interferencia destructiva. Y se va a generar lo que ocurre en la cuerda de una guitarra. En la cuerda de una guitarra ocurre eso. Tú pulsas la cuerda de la guitarra y la onda en la cuerda viaja en ambos sentidos. Pero la cuerda de la guitarra está fija en los extremos. ¿Sí? Por lo tanto, si está fija en los extremos, va a rebotar. Y rebota dándose vuelta, invertida. Y se va a encontrar con la otra onda que va. Y se genera una interferencia. Y en algunas partes se produce interferencia constructiva y en otras destructiva. Y se genera lo que se llama una onda estacionaria. Y la onda estacionaria tiene puntos en que hay interferencia destructiva y la partícula, ¿cierto?, no tiene amplitud, la cuerda no tiene amplitud en ese punto, que se llama nodo. ¿Ya? Entonces, veamos, en este gráfico que tenemos aquí corresponde a la separación que está con respecto al punto de equilibrio, las partículas, y aquí cómo avanza el movimiento de las partículas. De acuerdo a esto, dice cuál es la amplitud de la oscilación. Sí. Correcto, 2 centímetros. Dice cuál es la longitud de onda. Miramos aquí, eso es 20 centímetros. Bueno, lo mismo en este, solo que cambia la frecuencia aquí, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es la amplitud de las oscilaciones? Sí. C. ¿Y la longitud de onda? B. B, 12, ¿cierto? Ahí es eso. Ya. Ahora, eso es lo que ocurre. Aquí, por ejemplo, tenemos ondas estacionarias. Esta onda estacionaria, ¿ya? Tenemos que en los puntos extremos, ¿cierto?, no hay vibración y aquí al medio tampoco hay vibración. ¿Ya? Esa es una onda estacionaria que tiene 3 nodos. 1 nodo, 2 nodos y 3 nodos. Y tiene 2 vientres. O antinodos. Bueno, en esto me dicen que la longitud de la cuerda es L. Y me preguntan cuál es la longitud de onda de esta onda. B. 2, ¿cierto? Correcto. 2 metros. En este caso, que es una onda que tiene 3 armónicos, hay 2 armónicos, aquí hay 3 armónicos, ¿ya? Dice que la longitud es L. ¿Cuál, cierto, es la longitud de onda? L igual 6. En la longitud de la cuerda 6. D. ¿Cuál es la longitud de onda? Sería 4 metros. 4 metros, sí. Hay más de un micrófono encendido por ahí, ¿eh? Ya. Después el otro que tiene 4 armónicos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿el cuarto armónico es lo mismo que el tercer sobretono? No sé musicalmente si es lo mismo. No, es que en el preu, en una guía salía tercer sobretono, entonces me entró la duda. Sobretono, no, ahí yo no le pego nada a esa cuestión de que usa ese lenguaje de usan de los igual de las octavas y acordes y cuestiones raras, no, yo no tengo idea de esas payasas. Ya, tendría que leerlo y verlo. Dice una cuerda estirada de longitud 8, vibra a una frecuencia de 50 Hz, produciendo un patrón de onda estacionaria de 4 rizos, 4 armónicos. ¿Cuál es la velocidad de la onda? La velocidad de la onda es frecuencia por longitud de onda. La frecuencia la dan, que es 50 Hz, ¿cierto? Lo que falta determinar es la longitud de onda. ¿Y cuánto vale la longitud de onda en este caso? 4 metros.
4 metros. Por lo tanto, la velocidad de propagación sería 4, que es la longitud de onda, por 50, que es la frecuencia. ¿Ya? Señora Rigay, ¿cuánto da eso? Está durmiendo el señor Rigay, está durmiendo la siesta. Fue muy opíparo el almuerzo, parece. Ya, daría, ¿cuánto? 200. 200, ¿cierto? Ya. ¿Qué significaba 5 rizos, Jarito? 5 rizos, hay 5 cositos de esto. Sería 100. ¿100? ¿Ya? Ahorita no serían 6 rizos. ¿Ah? Es que no, 1, no. 2, 3, 4, 5, ahí, 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuentan los puntitos, no los No, bordes. esos son los nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son Ya los entendí. nodos. Pero los rizos son, ¿ya? Los La antinodos. pelotita. Sí, las pelotitas esas. Oye, ¿le subí esto o no? Sí, ahí está la respuesta. ¿Ya? ¿Se fijan? Ya. Supongo que serán esas. Pues a ver cuánto era la otra. Habíamos dicho 200, la 18D. A ver, 18. Es que a todos le he colocado lo mismo, pues, sí. Sí. La 17, ¿cuánto era? D. A ver, veamos. 17D, 4 metros. Sí, está bien. Esas son las respuestas. Ya. La 19, entonces, 500, pero hay 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno de estos, entonces, ¿ya? El primero, ¿cuál es la frecuencia fundamental? Es decir, el primero serían 100. ¿Ya? Porque por cada tono se va, por cada frecuencia se va aumentando de acuerdo al número de rizos. Ya, Profe, una pregunta. sí. ¿En el primer, segundo, tercer armónico la velocidad es la misma o cambia? Tendría que ser la misma. No, cambia. Sí. Por ejemplo, en la cuerda va a cambiar, porque ahí se produce el la. ¿Mm? En una cuerda va a cambiar. O Porque sea, tendría para cambia todo, cambiar. cambia la longitud de onda, la Sí, frecuencia, la sí, velocidad. porque va a cambiar, porque para que vaya cambiando vaya cambiando, aquí va a ir cambiando, tiene que cambiar la tensión en una cuerda. Ya. ¿Cuál es la otra? Dice, una cuerda de guitarra resuena con una frecuencia fundamental de 300 Hz. ¿Cuál de las siguientes frecuencias puede poner a la cuerda en resonancia? Tiene que ser un armónico, ¿cierto? ¿Y cuál es la única que puede ponerla en resonancia que corresponda, ¿cierto? La fundamental o una frecuencia que vaya aumentando el número de armónicos, porque aquí la fundamental es un solo rizo, ¿ya? Después, el otro que la va a hacer colocar en resonancia sería el segundo armónico, el tercer armónico, el cuarto armónico, ¿ya? Entonces, ¿cuál de ellos sería? 600. Perdón, 600, bien, sí. Se fijan aquí 100, el primero en la fundamental es 100, después el otro serían 200, después el otro serían 300, 400, 500, que es el último, si son los 5 armónicos. Entonces aquí también, 300, 600, 900, todo eso van a vibrar en concordancia de fase.
Ya. Después dice, dos fuentes de sonido, S1 y S2, producen ondas de frecuencia 1000 Hz y 500 Hz. ¿Cierto? Y 500 Hz. Cuando comparan la velocidad de la onda 1 y la velocidad de la onda 2, el resultado es... ¿Cuál sería? Igual. Es igual, ¿cierto? Igual, porque aquí no nos dicen que fue para elementos diferentes, sino que supone que las dos fuentes van a estar en el agua, en el aire o en algún lado. Ya, es igual. Después, ¿cuál de Oiga, las... Felipe, ¿Ah? ¿Sí? es que yo no entiendo qué pasa cuando uno hace vibrar un objeto a la frecuencia fundamental, porque me acuerdo que usted decía como, por ejemplo, que ya el ejemplo de los puentes, que Sí. cuando las partículas del puente vibraban en su frecuencia fundamental se rompían, pero ¿por qué se rompen? ¿Qué pasa? Porque, ¿qué es lo que ocurre si tienen la misma frecuencia? Vámonos aquí. Vámonos aquí. ¿Ya? Bueno, aquí tengo uno con una determinada frecuencia. Bueno, no necesariamente la misma amplitud, pero tengan la misma frecuencia. Si viajan, los dos ondas viajan en el mismo medio, tienen ya la misma frecuencia, lo que pueden tener distinta es la amplitud, pero tienen la misma frecuencia, entonces las ondas van a tener la misma longitud de onda, ¿sí? Porque si esta onda se mueve con velocidad v en un medio, esta en el mismo medio tiene que moverse con una velocidad v. ¿Ya? Y si tienen la misma frecuencia, ¿ya? Entonces van a tener la misma longitud de onda. Al juntarse, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a aumentar la energía, va a aumentar la amplitud. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre en la resonancia. Que tenemos un cuerpo vibrando con una frecuencia y llega otro con frecuencia esa o una frecuencia que la puede hacer entrar en resonancia, es decir, un armónico. ¿Ya? Van a vibrar en fase y va a aumentar la energía, y al aumentar la energía aumenta la amplitud. Por eso que, ¿no es cierto?, un puente, lo que decía el puente que mencionaste, si este puente vibra, ¿cierto?, lo hace con una cierta frecuencia. Y si tú te paras encima y comienzas a moverte con la misma frecuencia, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás produciendo una interferencia constructiva, es decir, va a aumentar la energía, ¿ya? Y al aumentar la energía aumenta la amplitud, pues. Y por eso se pueden romper, pues. ¿Ya? Ah, ya, ya. Ya. Jarita, Ahora, pero yo tengo una duda con el término de resonancia. La resonancia, por ejemplo, eso es típico que se dice que hace mucho tiempo en una marcha botaron a un puente porque ¿sí? alcanzó justo. ¿Eso es la ¿Sí? resonancia? Eso es una resonancia. ¿Y una frecuencia, o sea, bueno, una onda destructiva o constructiva? Hay una interferencia constructiva, pero al construirse Lo destruye destruye. porque se mueve en un medio material y en medio material las moléculas soportan hasta cierta separación de su posición de equilibrio nomás. Pues si es mucha la energía, ya no puede recuperarse y volver a tener la forma original, entonces se rompe, pues. Ya, perfecto. ¿No? Si Un, fuera un cuerpo destructiva, no, elástico, fuera una onda destructiva, no lo perdón, afecta. Fuera una onda no, pues destructiva, no, no. a disminuir la energía, se va a contrarrestar. Y por eso que para hacerlo, porque generalmente, por ejemplo, en los puentes colgantes lo que lo afecta es el viento, ¿ya? Lo afecta es el viento. En los tendidos eléctricos también, esos torres de alta tensión también, cuando son cables muy gruesos, con mayor razón. Entonces, si se han fijado, es por esa razón de que, ¿cierto?, es que a los, a los cables gruesos y en los puentes colgantes, los cables, las tensores que le llaman, tienen un cable enrollado alrededor, ¿ya? Como un serpentín que los rodea. Y efectivamente para hacer que
se produzca una interferencia destructiva y no aumente mucho la oscilación. ¿Ya? Profe, entonces para que haya Jarita. resonancia, puede ser un múltiplo de la frecuencia Correcto. Puede fundamental. ser múltiplo de la frecuencia fundamental, correcto. Pero me refiero, si por ejemplo un edificio, su frecuencia fundamental, no sé, es 500 Hz y hay 501 Hz, no va a haber resonancia. No, pues es difícil. O sea, para ¿Ya? que haya tiene que ser Tiene que 500, ser, sí, tiene que ser 1000, la misma. 1500. Sí. Ya, ¿Ya? perfecto. Aunque en teoría, en la práctica, cuando hay diferencias muy pequeñas, igual se produce resonancia, pero no bruta, sino que mm, siempre hay que tratar de cambiarla. Bien. Oiga, Jarita, Ajá. es ¿Qué que pasó? le quería hacer una pregunta porque me salió una pregunta de onda en el PREU ¿Ya? y no la entendí para nada. Tenía que ¿Ya? ver con esto. Dice, la frecuencia natural de un objeto es 600 Hz. ¿Ya? Por lo tanto, al hacerlo vibrar A, a 1200 Hz el objeto se rompe. B, a 300 Hz su periodo de vibración será la mitad del periodo que tendría que vibrar a 600. C, a 600 Hz la amplitud de su oscilación es máxima. D, a 1200 Hz la longitud de onda de sus vibraciones crece al doble. Y E, desde los 300 hasta los 1200 las amplitudes de sus vibraciones aumentan uniformemente. Y no entendí ninguna de las alternativas. ¿Sería la A o no, Diego? La de los 1200, ¿no? Es Eh, que parece que era la C. ¿Mm? Voy a revisar al tiro. A ver, espérate. Es que ¿Por qué Es no la compartes C. pantalla y la La- muestras? más es que la mejor, tengo en más papel. mejor. Ah, no tenía el A ver, papel. voy a tratar de buscar. Voy a Ya. tratar de buscar aquí y la Sí, comparto más porque tarde. Sí, así, más Jarita. perdóname, porque es que mi capacidad para retener lo que me leíste, sabéis que está malaza, po. Yo alcancé a anotar los números: 1200, 300, 600 y 1200. Pero ¿qué pasan con esos números? Ahí se me fue en collera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Mm? ¿Mm? Pero yo diría que sí, que con 600, con 600 es donde se produce la mayor resonancia, sí, po. ¿Ya? ¿Te explico por qué o no? ¿Se produce la mayor resonancia allí? O sea, sí, es que estaba tratando de buscar el archivo en el computador para poder compartirlo, que lo tenía en papel. Ya, pero ¿cuál es Así que la le tengo que respuesta si le hago la correcta? pregunta más tarde con el... Ya, ¿cuál es la Era la respuesta? C, la que dice a 600 Hz la amplitud de su oscilación es máxima, pero no entendí por qué. Ya, yo te lo voy a explicar porque sí, es eso, es decir, porque, mira, a ver, aquí vamos a, eh, ya, a ver, vamos a tomar esta. A ver si logro explicarte, copiar y nos vamos a ir acá. El Pi. Ya, pues, pegar, ¿cierto? Aquí tengo esa, ya, 600 vamos a colocarle, pegar, chun, aquí, pero lo vamos a achicar esto, y lo vamos a dejar por ahí por la mitad. Entonces, pegar y lo vamos a otra vez a dejar más o menos por la mitad esta cuestión aquí. Aquí. Ya. Jarita, ahí descargué el Ya, ejercicio, pero lo comparto. déjame terminar con la idea, si es que logras entenderme. Ya. Esto es 300 o 600 Hz, vamos a suponer que 600 Hz, y esos son 1200 Hz, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Si yo tengo esto, esto de 600, ¿qué es lo que ocurre? Pero si lo hago así mejor así, ¿ya? Tú eres hombre que capta fácilmente, así que
Mira. Ya. Esos 600. Entonces, si se me junta con otra de 600. ¿Mm? Ya. Tengo esa que es de 600 y se me junta con otra de 600. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber una interferencia constructiva. Entonces, esa parte va a ser el doble, ¿cierto? Aquí también va a ser el doble y también va a ser el Sí. doble. Aquí voy a tener la máxima amplitud, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo junto una de 300, ¿cierto? Una de 300 con una de pegar, de 600 aquí, pero lo vamos a llevar a la mitad. De 1200 que diga. Por ahí. Ahí. Y otra vez pegar, lo vamos a llevar aquí y lo vamos a por aquí. ¿Qué pasa si yo tomo comienzo a sumar las amplitudes? En este punto, aquí va a sumarse, ¿cierto? Pero aquí a eso voy a tener que restarle esto. Y aquí no me va a coincidir. Entonces, la energía ya no va a ser como acá, que siempre va a ser máxima, porque yo voy sumando punto a punto. Aquí tengo máxima, máxima, máxima. Aquí en esta parte me aumenta, pero aquí en este tramo, ¿ya? La energía, ¿qué es lo que ocurre? Se destruye un poco. Aquí nuevamente, ¿te fijas? Ya que no es lo mismo que aquí, que siempre va a haber máximo, aquí van a haber máximos y también van a haber mínimos. Por eso que aquí no se tiene, ¿ya? La máxima destrucción, se va a detener cuando es exactamente igual. Aquí, cuando es múltiplo, van a haber partes de que sí, van a oscilar, pero no todo simultáneamente. ¿Ya? ¿Se aclara o no se aclara? Ah, ya. ¿Mm? Sí. ¿Ya? Pero en ese caso, ¿entraría también en resonancia o no? Sí, pues entra en resonancia, sí, pero no es tan brusca como en este caso, cuando las dos son iguales. ¿Mm? ¿Ya? Ah, ya. ¿Sí? Profe, que tengo una duda. Diego, ¿podéis leer la respuesta? Y se la comparto. La tengo aquí puesta. No, léela, ¿La sí. puedo compartir, Jarim? Es solo leer. Sí, por supuesto. Ya. A ver, dice a 1200 Hz el objeto se rompe. No, pues, no, Jarita, ¿eso se refiere que uno le aplica 1200 no, Hz? porque se produce una frecuencia de 200 para uno que tiene frecuencia natural de 600, no se va a romper. ¿Por qué no se va a romper? Porque, como vimos acá, ya no va a tener la máxima energía. Pues. ¿Mm? ¿Te fijas? Va a haber menos energía asociada Sí, pero Jarita, es a que la yo interferencia. sí entiendo eso, pues porque la frecuencia uno Sí, suma y el otro resta, entonces ya. no completa el máximo. Pero lo que dice el enunciado es que le va a sumar 1200 Hz, o sea, una onda con 1200 Hz. ¿Eso está diciendo el enunciado de la Sí, ley? que va a ¿O llegar al solamente? cuerpo una onda de 1200 Hz. Eso es lo que hay. Ah, ya, ¿Ya? ya, ya, eso, ya, gracias. Listo. Oh. Ya, entonces, Bueno, gracias, Jarim. sigamos. ¿Ya? Sigamos. Eh, ¿Cuál de las siguientes es correcta sobre la velocidad del sonido en tres diferentes materiales: aire, agua y acero? Bueno, la velocidad del sonido va a depender de la elasticidad. El más elástico es el acero, después viene el agua y después viene el aire. El menos elástico es el aire. Entonces, el sonido, entre más elástico, va a ser más rápido, ¿ya? Más rápido la rapidez de propagación. Entonces, ¿cuál de esas sería la solución, la respuesta? La E. La E, ¿cierto? Oh,
Hoy está la Paula Novoa. ¿Y cómo no la ha escuchado la Paula Novoa? La Florencia ni la Carmina no la has escuchado hoy día. Ya, Jarita, yo sí hablé. hablaste ya. Bien, sigamos. El otro. Dice, una fuente de sonido S produce una onda de sonido en todas direcciones. La relación entre la distancia es SA igual SB, ¿cierto? SA igual SB igual S ya AB, son todas iguales ya. Entonces, ¿cuáles de los siguientes puntos oscilan a mayor frecuencia? La E. Todos, claro, por lo mismo que, ¿no es cierto? Este caso se da cuando tiramos una piedra al agua, ¿cierto? Una superficie tranquila, todos van a vibrar con la misma frecuencia, pues van a avanzar con la misma velocidad. ¿Ya? Porque si ¿Jarita? son iguales las longitudes de Oiga, onda, Jarita, las frecuencias van a ser iguales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me hablaba? eso Borja. mismo le iba a preguntar que de S a A es una longitud de onda, ¿cierto? Sí, una Y longitud de de A a onda. B y de A, B a B, C, O, ¿esas son K, longitudes de onda? sí. Tiene la misma longitud de onda, por lo tanto, y la velocidad es la misma porque es una sola onda que va avanzando, entonces la frecuencia es la misma. Pero, profe, la velocidad no se va atenuando. A medida que No, pero que se va nos diga, desplazando nos más. tiene que decir que hay un medio que se atenúa, po, ¿ya? Pero siempre uno Ya. parte de la base de que no considera el roce, po. Jarita, hay una ¿Sí? cosa que no me quedó clara en la anterior, la 22. ¿Ya? Sí, pues dime El- qué es lo que es. dijeron que era la E, Sí, o la sea, va más velocidad rápida en el aire va más rápida en el acero. son alrededor de 5.000 metros por segundo, en el agua son 1.000 metros por segundo, aproximadamente alrededor de 1.000, y en el aire 340 metros por segundo. Ya, ya, ya. Ya. Después dice, el volumen de una onda de sonido aumenta cuando aumenta. ¿Cuál de los siguientes parámetros crece? Amplitud. Correcto. Porque el volumen tiene que ver con la energía y la energía tiene que ver con la amplitud. Muy bien. Una onda de sonido viaja a través del aire hacia el agua. ¿Cuál de los siguientes parámetros no cambia? Frecuencia. La frecuencia, correcto. Chuta, a ver aquí, ¿qué es lo que dice? Una onda de sonido resuena en un tubo con dos extremos abiertos y longitud L. ¿Cuáles son las longitudes de onda de las tres más bajas frecuencias de resonancia generadas por el tubo? A ver, es que no me acuerdo exactamente cuál es la ecuación de los tubos, porque hay una diferencia entre el tubo abierto y el tubo cerrado. ¿Ya? Entonces, Jarita, esto es una pregunta de común. no, es de lectivo, de mención. Bueno, Así que bueno. saltémosla porque es de mención. Sí, porque Jarita, después podría pasar la fórmula de eso. Pero sí, 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 no hay problema. Eh, gracias. porque es de los tubos, ¿ya? Sí, en los tubos hay una diferencia entre un tubo abierto y un tubo cerrado. Por ejemplo, hay una diferencia entre una flauta dulce y una zampoña, por ejemplo. La zampoña es cerrada en un extremo y abierta en el otro. La flauta dulce es abierta en los dos extremos. ¿Ya? Esas son todas de tubos, ya. Eh, sí, ya esa la vamos a dejar para... ¿Ah? Profe, es que creo que sí, creo que me acuerdo que para el tubo abierto era la misma de los armónicos, De las esa cuerdas, de sí, L igual. parece que una de las dos, pero no me acuerdo. Voy al baño, estoy que me hago pipí.
Ya, chiquillo. Aquí vengo, más livianito. Ya. Ya hice pipí. Entonces, veamos. Dos fuentes de sonido producen ondas con frecuencias levemente diferentes. ¿Mm? ¿Qué sucede con la frecuencia del pulso? ¿Mm? Si la frecuencia de los tonos más bajos aumenta y supera al tono mayor. ¿Mm? A ver, no la entiendo. Dos fuentes de sonido producen frecuencias levemente diferentes. ¿Ya? Entonces se produce una pulsación. Entonces, si la frecuencia de los tonos más bajos aumenta y supera al tono mayor, ya. A ver, chuta, ¿qué ocurre con la frecuencia? Jarita, pero la parte dice, ¿sucede con la frecuencia del pulso? Ahí nos falta algo, del pulso algo. Espérate, ¿qué sucede con la frecuencia del pulso? Dos fuentes. Sí, es que se produce, lo que pasa es que se produce, a ver, cuando se interfieren, a ver, deja mostrarte un mono mejor aquí. Aquí, vamos aquí, y aquí, pulsación. Entonces coloquemos aquí pulsación. Pulsación. Pulsación, pulsaciones de ondas. A ver, ¿qué es lo que sale? Si aparece, aquí está. Aquí está, ¿cierto? Cuando se tienen, aquí con colores más se aprecia mejor. A ver, aquí. ¿Ya? ¿Cierto? Aquí hay dos ondas, ¿cierto? Que son levemente diferentes en la frecuencia, ¿cierto? Entonces, si hay dos fuentes que emiten ondas diferentes, ¿cierto? Emiten fuentes diferentes, ligeramente diferentes. Entonces, se van a interferir y la interferencia genera una onda resultante, que es la que nosotros escuchamos. ¿Ya? Porque, salvo excepciones, nosotros nos cuesta diferenciar una onda de la otra. Tienen que ser muy diferentes para que podamos, las frecuencias, para que podamos apartarlas. Entonces nosotros escuchamos esta, y esa es la pulsación que se produce. Una onda que tiene una amplitud grande, disminuye, después aumenta, disminuye. Es decir, se va generando esta cosa. Aumenta, disminuye. Ya, eso se llama pulsación. ¿Ya? Y esa pulsación, la frecuencia corresponde a la diferencia de ellas. ¿Ya? De la pulsación. Pero, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Ya? Esa es la 40. ¿Qué sucede con la frecuencia? Si está medio parece que faltara algo. Por lo que yo interpreto, dice diferente, se produce una pulsación. ¿Qué sucede con la frecuencia del pulso si la frecuencia de los tonos más bajos aumenta y supera la del tono mayor? Tendría que seguir siendo una pulsación, pues. Esa es la 40. A ver, ¿qué es lo que dice la respuesta? La E. ¿Y qué es lo que dice la E? Ah, sí, pues. Ah, ya, ahora entendí qué es lo que se trata. Sí, le falta aquí. Ya, dice disminuye y luego aumenta, o aumenta y luego disminuye. No veo la diferencia entre uno y otro. En el orden que lo dice quizá arriba, por eso Por cambiaría. eso es lo mejor, pero en general sí, la pulsación, ¿cierto? Cuando se produce, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye.
o tiene que ser por el orden nomás. Pero eso es lo que acontece, esas son las pulsaciones. ¿Ya? Y la pulsación, esta es la frecuencia, la frecuencia de eso, ese es el pulso. ¿Ya? Entonces eso es lo que, y esa la frecuencia de eso corresponde a la diferencia de las ondas originales. ¿Ya? Si esta es 740 y esta es 750, ¿ya? Entonces tenemos que la frecuencia sería, ¿cuánto dije? 740, 750, sería 50. ¿Ya? Eso. Pero eso también es del... Estaba fácil esa. Sí, no, y es del electivo también. Ya. En esta, Juan consultando en un libro leyó que el índice de refracción para el diamante es 2,4. Con esto puede determinarse que la velocidad de la luz en kilómetros por segundo es... Bueno, ahí hay que aplicar la fórmula nomás, ¿cierto? El índice de refracción es velocidad de la luz en el vacío partido por Sería la velocidad de la luz en el 300.000 medio. partido 2.4. ¿O no? 300.000 dividido por 2.4 y eso creo que da 120, 125 por ahí. Ya, 125. ya, 125. Entonces, de la siguiente afirmación acerca de la onda electromagnética, es incorrecto decir, bueno, aquí hay que ubicarse en el espectro electromagnético. Entonces, miremos el espectro electromagnético, recordémoslo, a ver. Ya, espectro electromagnético de onda, ya. Profe, una pregunta chica. Sí. Es que me salió en un ensayo, los rayos cósmicos no son del espectro electromagnético, ¿verdad? No. Bueno, no. Es que Son como se le llama partículas. rayos cósmicos a todo lo que llega desde el cosmos, y ahí llegan desde rayos X, llegan rayos gamma, llegan de todo. ¿No? Entonces, Pero rayos cósmicos es como el conjunto de los rayos. conjunto de todo lo que llega. Ah, ya. Ya. Entonces, aquí estamos. Aquí está el espectro electromagnético. Fíjense, ¿no es cierto? Partimos por los que tienen mayor frecuencia, son los rayos gamma. Tienen mayor frecuencia y menos longitud de onda. La menor longitud de onda. Después vienen los rayos X, después vienen los rayos ultravioleta y después viene la luz visible. ¿Ya? Después viene de la luz visible, aquí viene la radiación infrarroja, el microondas y las ondas de radio. En ese orden va. Ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayo X y rayos gamma. Y la relación entre la frecuencia y la longitud de onda son inversas. Entonces, basado en eso, podemos contestar acá. Jarita, una pregunta rápida, ¿Sí? súper obviamente. Cuando uno dice, o sea, perdón, ¿se puede decir que todas las ondas electromagnéticas van a la misma velocidad en el vacío? Sí, todas. Porque ahí hay que tener cuidado con la luz, porque la luz son muy cerquita una de las otras frecuencias. Entonces, aquí, cuando entran en un medio, por ejemplo, en un vidrio, no todas tienen la misma velocidad. Porque solo Y se por mueve eso se la dispersa, y longitud por de eso onda. se dispersa, y por eso se forma este espectro luminoso. Ya. Entonces, aquí tenemos. Los rayos gamma tienen mayor frecuencia que los rayos X. Es correcto eso, ¿cierto? Correcto. Los rayos X tienen menor longitud de onda que las ultravioletas. También es correcto, porque Correcto. los rayos X tienen más frecuencia que el ultravioleta, pero tienen menos longitud de onda. Los ultravioletas tienen mayor frecuencia que los infrarrojos. También es correcto. Las microondas tienen mayor longitud de onda que las ondas de radio. Y eso No. es incorrecto, porque los microondas tienen mayor frecuencia que las ondas de radio. Por lo tanto, si tienen mayor frecuencia, tienen menor longitud de onda. Entonces, la incorrecta es esa. La luz visible tiene mayor frecuencia que los infrarrojos. Y eso es correcto. Ya. Después dice, se pueden obtener imágenes reales usando 1 y 2.
1 y 2. Porque los convexos siempre dan virtuales más Sí. chicas y derechas. Correcto. Pero los planos también dan virtuales, po. Dan virtual. No dan, Ah, sí, verdad. solamente los cóncavos dan imágenes reales, ¿cierto? Bueno, mío. ¿Ya? Jarita, ¿eran Sí. los espejos cóncavos que después de cierta distancia hay como un punto ciego en los espejos? Como que no lo... Sí. Ya. Ahí. El foco. Que los objetos en ese punto no se ven. No se forma imagen, sí. Ya. Al ubicar un objeto frente a un espejo cóncavo, es imposible obtener una imagen. ¿Mm? Dice, bueno, en las reales, los espejos cóncavos forman imágenes reales y pueden ser más grandes, más chicas o de igual tamaño. ¿Ya? Te pueden dar cualquiera de esas. ¿Ya? Y la virtual, porque hay una sola situación en que se genera una virtual, que es Es cuando, más grande. el objeto está cerca del espejo y es más grande. Y es cuando el espejo cóncavo se usa como espejo de aumento. ¿Ya? Eso que uno compra y que se ve la imagen más grande es un espejo cóncavo y es virtual y derecha, lo que no genera más pequeña. Los convexos son los que generan más pequeña. Ahí es cuando está entre el foco y el centro de curvatura, ¿no? Correcto. O sea, no el centro, el vértice. En el vértice o centro óptico, sí. A ver, acerca de la enfermedad del ojo se afirma que la miopía, la imagen converge delante de la retina. Eso es correcto, ¿cierto? Porque cuando tiene miopía la persona, empieza a acercarse las cosas para que la imagen se acerque a la retina. La miopía se corrige con lentes convergentes. Eso es incorrecto porque Falso. la miopía se debe a un exceso de convergencia. Entonces hay que quitarle convergencia y se utilizan lentes divergentes ya. La hipermetropía se corrige con lentes divergentes. Es falso también. ¿Por qué? Porque la hipermetropía hay un déficit de convergencia, entonces la imagen se forma detrás de la retina y por eso que uno se aleja las cosas de los ojos. Entonces hay que darle más convergencia que utilizar un lente convergente. Es decir, aquí solamente la 1. A ver, después dice, un buzo sumergido al interior de una piscina profunda está a segundos de encender su linterna láser apuntando a la superficie del agua de manera diagonal. Aplicando física sabemos que el rayo siempre se desviará. Sí, ¿Viste? Sí, Mantendrá su frecuencia. sí. Correcto. Se refractará. Sí, pero También. depende igual del ángulo, ¿no? Pero, Ángulo profe, sí, No, según yo eso. fíjense que aquí dice, aquí está la palabra, siempre. ¿Siempre No, se no siempre. refracta? No. No, ¿no es cierto? Siempre no. No siempre se Es que refracta. dice de manera diagonal. Sí, Pero diagonal igual es un ángulo de 1 grado. sí. Entonces, ¿ya? Como dice diagonal, entonces el diagonal siempre se va a desviar. Si no dijera diagonal y diría siempre, ahí esa no se, porque si incide perpendicularmente, ahí no se desvía. Pero como dice diagonal aquí, pues O en sea que- alguna parte aquí dice diagonal aquí, entonces siempre se va a desviar. ¿Mm? Mantiene su Jaida, frecuencia, sí. podría ser que hiciera No. reflexión interna total. Claro, puede que se genere reflexión total, ¿m? Interna total, como dices tú. Bueno, aquí es la 1 y la 2 entonces, ¿ya? Y bueno, no está 1, 2 y 3, pues, ¿ya? LOL. Ya, en el ojo humano, la imagen que se forma en la retina es Ah, real invertida, correcto. Real invertida. Si no fuese real, no la veríamos, el cerebro no la interpretaría. Ya, la imagen de una persona frente a un espejo plano no puede Ser real. ser real. Correcto. Ya. ¿En qué caso al colocar un objeto frente a un espejo cóncavo, este no forma imagen? Lo dijiste solo dos. Se coloca en el foco. En el Está foco. en el foco, ¿no es cierto? Entonces, si el objeto se coloca en el centro de curvatura,
si el objeto se coloca en el foco y en el vértice del espejo, ¿ya? ¿Cómo Entonces, se coloca un objeto en el vértice, profe? apegado al espejo. Ah, ya. ¿Ya? Entonces ahí Carita, ¿sí? cuando se coloca Sí. la imagen entre el foco y el vértice del espejo es más grande. O sea, en el Más caso de un grande, espejo cóncavo. sí, más grande. Es virtual más grande entre el foco y el espejo, o vértice si quieren. Sí. El otro. El cuarzo tiene un índice de refracción de 1,5. La rapidez de propagación de la luz en sus interiores, bueno, lo mismo que una que aparecía por allá arriba, 300.000 dividido por 1,5 debería dar como 200. 200. 200. Sí. Ya. Un jugador de básquetbol de 2 metros de altura quiere comprar un espejo plano que tenga el menor tamaño posible, pero que le permita verse de cuerpo entero. Un En metro. esas condiciones deberá comprar uno cuyo largo sea de Un metro. 1 metro. 1 metro, correcto. En la mitad del alto de la persona. Usando una lente es posible obtener una imagen virtual ¿cuándo? Carita, no entendí eso. ¿Cuál? ¿Cuál no entendiste? La del jugador. ¿Por qué en la mitad? ¿Por qué en la mitad? Ya. Entonces, veamos. Igual eso no depende de la ubicación que uno lo ponga a la No, persona. no. Porque si Fíjate. uno lo pone al frente del espejo, Ahí de la perna, tiene la persona y vamos a suponer que tiene los ojos en esta parte. Allí. Ándala. Ya. Ya, pues. Ahí sí. Vamos a suponer que tiene los ojos por esa parte. A ese nivel. Ya. Entonces, aquí vamos a tener de que está el suelo. ¿Mm? Y aquí está la parte superior de la persona. Entonces, esa imagen, esta, ¿ya? Esa va a estar aquí. Entonces sería aquí. Y esa va a ser su imagen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los rayos, acuérdense que ahí va a estar el ojo. ¿Ah? En esta parte, aquí va a estar el ojo, que es donde ve la persona. ¿Ya? Entonces, si sale un rayo en la parte inferior para la persona es como si, ¿ya?, el rayo saliera desde aquí, llega al ojo. ¿Ya? Y el rayo en realidad está saliendo de aquí, hacia allá. Es decir, aquí tendría que ir el punto del espejo para que refleje la parte inferior. Y lo mismo, si quiere verse la parte superior, es como si el rayo saliera de acá y llega a los ojos. Pero en realidad lo que hace es salir de aquí, llegar al espejo y rebotar. Entonces, el tamaño del espejo tendría que... sería ese de aquí a aquí. Entonces, el tamaño del espejo tendría que ser desde aquí hasta aquí. Ese. Ya, ese. Entonces, saquemos la cuenta. Esa distancia de ahí a ahí es igual a esa de ahí a ahí, porque corresponde a la intersección, eso corresponde a la intersección de aquí a aquí, en la misma distancia que de aquí a aquí, ¿cierto? Porque las diagonales del rectángulo que se forman aquí se dimiden, ¿cierto? Eso es igual a eso, pero aquí esto es igual a eso. Por lo mismo, las diagonales del rectángulo se dimiden. Entonces, si ese es igual a ese y este es igual a ese, pero eso, más eso, más eso y más eso,
en la altura total, ¿qué ocurre? Eso tiene que corresponder a la mitad. ¿Ya? Es decir, si esto mide 1,80 m, esto de aquí a aquí serían 90 y de aquí a aquí serían 90. Si esto mide 20 centímetros, eso de ahí mediría 10 centímetros y eso 10 centímetros. En total esto mediría 1 metro y el total del alto es 2 metros. Entonces por eso ocurre eso. Es independiente, ¿ya? Es independiente de dónde esté ubicado con respecto, más cerca o más lejos va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Ya? Porque, No, pero, ¿sí? profe, es que yo no me refería a ubicación de largos. Por ejemplo, si el espejo rojo ¿Ya? estuviera más abajo, por ejemplo, pegado al No, suelo, no, ahí es cambio. Ahí sí, tienes razón. Esa hay que colocarla a una cierta distancia, a una ¿ya? posición En una estratégica. determinada posición. Pero allí no nos hablan de la posición, por eso que es la mitad. ¿Ya? Sí, No, tienes claro. razón ahí en ese sentido, que efectivamente esa mínimo tamaño tiene una posición especial. ¿Ya? Bien. Veamos el otro. Dice. Usando Mira, nos pasamos. Sí. ¿Qué pasó? Pasamos ya la hora. Ya, tengo reunión con Luciano, ¿no? Ya. Entonces, revisen los otros, son como 70 y tantos los ejercicios. Jarita, ¿Sí? que tenemos una duda sobre la prueba. ¿Qué pasó? Sí, campeón. Sí, con dos ejercicios. ¿Tendrá tiempo así O rapidito? si las contestaron todas bien, ¿para qué? Sí. ¿Ya? No, ¿Contestaron todo bien? Yo no, creo que les mandé la respuesta para allá. sí, pero yo no tuve puntaje máximo. No, pues que había uno que me faltó un signo menos colocarle. Entonces la eliminó como puntaje. No, pues si no está la respuesta, no aparecía la respuesta porque la respuesta aparecía era un 10 elevado a menos 16, para eso menos 15. Sí, Una sí, cuestión así. era un ¿Ya? 6.4 por 10 elevado a menos 16, algo así. Sí, y yo no le No le puso signo. coloqué el signo menos, entonces no estaba la respuesta, pues. No, esa hay que Ya, eliminarla, pues. Pero le faltaba el signo menos a esa respuesta. No sé por qué, pues yo la resolví, pero mirando pero entonces, ¿qué va a pasar con esa? No lo entendí. Puta que estáis lento, man. ¿Cómo le voy a preguntar algo? La voy a considerar algo que no tiene la. Ya, por eso. Pero hay otra. Eh, Sí, una que Exacto. da menos 60 volts. Sí, daba 60, en Por realidad ahí, eso creo. también la puso mala. Sí, a mí o sea, le marqué menos 60 porque Porque era la única que había. era lo más prudente para marcar. ya era una de la diferencia potencial, donde daban dos cargas, parece. Sí, que Porque, movía la partícula. sí, es que ahí era el orden como tenían que tomar, habían que tener cuidado de cómo se tomaba el orden para la diferencia de potencial, por eso que les cambiaba el signo. Sí, si no lo ¿Y cuánto tomaban daba? no me acuerdo, pues yo me acuerdo el problema, pero el resultado no me acuerdo, ¿ya? Y yo supuse que algunos no iban a tomar en el orden correcto, pero era eso. Había uno que, sí, me acuerdo cuál es el problema. Ya, oye, son como 70 y tantos problemas, parece esto. Eh, Un calentamiento. sí, 77 son. Pero las que vienen a continuación son puro conocimiento, porque es de esta cuestión de las placas, de los sismos, de esas cuestiones. Carita, Sí. ¿desde qué pregunta hasta qué pregunta o sea, en este cuestionario son de electivo? Chuta, la de los tubos la de los tubos abiertos, cerrados, eso, ¿ya? Ya, Y los de los armónicos, ¿ya? Esos son de electivo. ok, ya. ¿Ya? Muchas gracias. Los otros no. ¿Ya? ¿Listo? De ahí nos vemos porque si no me van a retar, y dijo. ¿Ya? Ya, Jarita. Vaya con Entonces, la próxima semana arreglamos estamos a la prueba. Sí, pues. Sí, la próxima semana. La próxima semana tienen el ensayo. Po.
Ahora te lo ensayo. Sí, Sí, por eso ensayo. justo el mismo día. Pero Sí. si esas dos preguntas están mal realizadas, son 4 puntos menos, entonces de 43 quedan No, son 39. dos nomás. Pues una la que está mal no tiene respuesta. Así que no venga a No, la colocar. otra también. Pues, revíselo, No, Jarita, por favor. no, Si da no. da Ya, 60. listo. Hasta luego, dijo. Ya, Ya, Jarita. chao, chao. Chao, profe. Chao, Jarita. Chao, chao. Luciano.